el anuncio que conmovió al cielo y a la tierra. La noticia llegó como una brisa sagrada, como una palabra que el cielo había guardado durante más de un siglo. Roma habló, y el mundo escuchó. En el corazón del Vaticano, bajo las bóvedas antiguas donde resuena la voz de los siglos, se anunció lo que millones habían esperado con fe inquebrantable. El doctor José Gregorio Hernández será declarado santo. Aquellas palabras, pronunciadas con solemnidad por la voz del Papa, recorrieron el mundo como un eco divino. No fue un comunicado más entre tantos. Fue una revelación, una promesa cumplida, una oración convertida en historia. Desde ese instante, la tierra de Venezuela, su patria amada, vibró como si el alma del pueblo entero despertara al mismo tiempo. Las campanas comenzaron a sonar en templos y capillas. En los hogares humildes, las madres alzaron sus ojos al cielo. Los enfermos sonrieron en silencio. Y los ancianos, con lágrimas, murmuraron las palabras que durante décadas habían repetido en cada amanecer. Algún día lo veremos santo. El cielo escogió su momento, y ese momento fue el 19 de octubre, fecha que quedará grabada para siempre en la historia de la fe latinoamericana. No fue casualidad, fue providencia. Ese día, el mundo entero volvería su mirada hacia aquel médico de alma pura, que caminó entre los pobres, que llevó ciencia y esperanza donde solo había dolor. El hombre que mezcló la medicina con la oración, la razón con la misericordia, el saber con el amor. La noticia no solo conmovió a los creyentes, también tocó a los que dudaban, a los que en medio de las sombras del tiempo, aún esperaban una señal de que la bondad sigue teniendo rostro. Y ese rostro, iluminado por la historia, fue el suyo. En las redes, en las calles, en las plazas, su nombre volvió a escucharse como si nunca se hubiera ido. José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, el amigo de los enfermos, el hombre que amó más servir que vivir para sí mismo. El anuncio de su canonización no fue solo una noticia religiosa, fue un renacer espiritual, una llama que encendió de nuevo la fe en un continente que, entre dolores y esperanzas, necesitaba recordar que los milagros siguen siendo posibles. Porque José Gregorio no es solo un símbolo, es un camino, un espejo en el que millones se miran y reconocen su humanidad, su esfuerzo, su fe. El Vaticano habló con palabras solemnes, pero el pueblo escuchó con el corazón y comprendió que aquel hombre sencillo, nacido entre montañas y plegarias, había sido elevado por Dios a la santidad. No hubo truenos, ni terremotos, ni rayos en el cielo. Solo una luz suave, la misma que siempre acompañó su rostro en las estampas de devoción, comenzó a brillar con más fuerza que nunca. Era la confirmación de lo que el alma venezolana sabía desde hace más de 100 años, que el doctor José Gregorio Hernández no murió, sino que ascendió a la historia, y desde allí sigue curando con amor eterno. El 19 de octubre no será solo una fecha en el calendario, será un altar de memoria. El día en que el cielo y la tierra firmaron juntos un decreto de esperanza. Y en ese silencio sagrado, millones de voces repitieron, entre lágrimas y sonrisas: gracias, Señor. Por fin, nuestro doctor será santo. Venezuela despierta al milagro. La noticia llegó primero como un susurro, luego como un canto, después como un clamor que estremeció las montañas, los valles y los ríos de Venezuela. El pueblo despertó al milagro. Desde las calles de Caracas hasta los caminos de Isnotú, el aire parecía distinto. Había una paz que no se podía explicar, un brillo en los ojos de la gente, una emoción contenida que cruzaba generaciones. Los noticieros, las radios, los teléfonos y los templos repetían las palabras que nadie se cansaba de escuchar: será declarado santo el doctor José Gregorio Hernández. Y en cada rincón del país, esa frase tenía un eco distinto. Para unos, era alivio. Para otros, justicia divina. Para todos, una bendición. En los hospitales, las enfermeras encendieron velas junto a las camas de los pacientes. Los médicos detuvieron un instante su rutina para hacer una oración silenciosa. Y los enfermos, que tantas veces habían pedido su intercesión, levantaron las manos al cielo y susurraron: gracias, doctor. En los barrios humildes,
donde la vida siempre ha sido lucha y esperanza. La noticia se sintió como una caricia, porque José Gregorio fue, es y seguirá siendo el médico del pueblo, el que caminaba sin miedo entre la miseria y la enfermedad, el que no pedía oro, sino fe, el que curaba con sus manos y con su alma. En Isnotú, su tierra natal, el amanecer de aquel día fue distinto. Las campanas del santuario repicaron sin cesar. Los peregrinos comenzaron a llegar desde la madrugada, algunos descalzos, otros con flores, muchos con lágrimas. Las montañas, cubiertas de neblina, parecían inclinarse en señal de gratitud. Los más viejos contaban a los niños la historia de aquel muchacho andino que un día salió del pueblo con una maleta pequeña y un corazón inmenso. Se fue a estudiar medicina, pero en realidad fue a aprender a amar, decían. En los pueblos cercanos, la gente se abrazaba sin conocerse. Y en las grandes ciudades, las avenidas se llenaron de cantos y banderas. Era como si Venezuela entera respirara fe. El 19 de octubre se convirtió en una promesa luminosa. Una fecha esperada, soñada, escrita en el alma del pueblo desde hacía décadas. Un día que no solo hablaría de un hombre, sino de un país que nunca dejó de creer. Porque mientras otros países celebran héroes de guerra, Venezuela celebraría a un hombre de paz. Un hombre que no tomó las armas, sino el estetoscopio y la Biblia. Un hombre que no conquistó territorios, sino corazones. Y en ese despertar colectivo, algo más profundo sucedía. La fe, dormida en algunos, volvió a florecer. El escepticismo se hizo silencio. La esperanza, que parecía lejana, volvió a caminar entre la gente. Las redes se llenaron de mensajes. Los templos de flores, las casas de estampas y los corazones de gratitud. Era como si el alma de Venezuela, tantas veces herida, hubiera encontrado un respiro. Porque en medio del dolor, del caos y de la incertidumbre, Dios hablaba de nuevo a su pueblo, y lo hacía a través de un hombre que había vivido como uno de ellos. Humilde, generoso, compasivo, creyente. Será declarado santo, decían los titulares. Pero el pueblo ya lo sabía, ya lo había sentido, ya lo había vivido en carne propia. Porque para Venezuela, José Gregorio siempre fue más que un médico. Fue un padre, un amigo, un símbolo, una voz que nunca dejó de sanar, incluso después de la muerte. En las escuelas, los niños dibujaban su rostro. En las cárceles, los reclusos rezaban su nombre. En los hospitales, los enfermos cerraban los ojos y lo veían caminar entre ellos, con su maletín y su sonrisa serena. Esa es la grandeza del milagro, que no necesita ser visto para ser sentido. Y así, mientras el 19 de octubre se acercaba, Venezuela entera se preparaba para vivir no solo una ceremonia, sino una revelación. La fe no era algo que se estudiaba, era algo que se respiraba. Y ese día, el aire mismo parecía lleno de bendición. El país, que tantas veces lloró por su dolor, lloraría ahora por su alegría. Porque aquel hijo andino, aquel médico bondadoso, aquel hombre de mirada limpia, estaba a punto de subir a los altares del cielo. Y con él subiría también el corazón de todo un pueblo. El llamado de Roma será declarado santo. Desde Roma, la noticia se preparaba en silencio, bajo la mirada atenta del mundo y la oración constante de millones de fieles. En los pasillos del Vaticano, donde la historia y la fe se cruzan desde hace siglos, resonaba el nombre de un médico venezolano que, sin haber buscado nunca la gloria, se había convertido en luz para los humildes. El doctor José Gregorio Hernández, aquel hombre que caminó entre los enfermos con una sonrisa y una oración, estaba a punto de ser proclamado santo de la Iglesia Católica. El anuncio fue precedido por días de expectativa y recogimiento. Los medios de comunicación hablaban del inminente pronunciamiento del Papa. Las campanas de las iglesias venezolanas aguardaban su señal. Y el pueblo, entre lágrimas y esperanza, esperaba la confirmación de una fe que llevaba más de un siglo encendida. En los despachos del Vaticano, el eco del milagro reconocido se repetía en documentos, testimonios y estudios médicos. Todo estaba verificado, todo estaba en orden. Pero más allá de los sellos y las firmas, había algo más poderoso: el testimonio del amor. Porque en el corazón de esta canonización no había un expediente,
sino una historia humana. La historia de un hombre que había vivido con humildad, que había amado con entrega y que había servido con el alma. El Papa Francisco, heredero de una iglesia que valora la misericordia más que el poder, pronunció las palabras que marcarían un antes y un después. El doctor José Gregorio Hernández será declarado santo. Aquel instante fue más que un acto administrativo, fue una proclamación del cielo. El Papa no hablaba solo en nombre de la iglesia, sino en nombre de todos los que habían encontrado en ese médico un intercesor, un ejemplo, un hermano. Las cámaras grababan, las redes se llenaban de mensajes, los noticieros repetían su nombre. Pero en las almas creyentes, el eco era distinto. Era una voz interior que decía: la fe ha vencido al tiempo. El 19 de octubre, fecha anunciada por el Vaticano, se convirtió en símbolo de cumplimiento. Un día esperado por generaciones. Un día que marcaría la historia de la fe latinoamericana. En los barrios de Caracas, la gente pegaba carteles con su imagen. En las iglesias, los coros ensayaban himnos de alegría. En las montañas de los Andes, los campesinos adornaban los caminos con flores. Era como si la tierra entera se preparara para un nacimiento. Porque en cierto modo, eso era la canonización, el nacimiento oficial de un santo que ya vivía en el alma de su pueblo. Roma, vestida de solemnidad, se convertía en el escenario de un encuentro entre dos mundos: el mármol y la montaña, el silencio del Vaticano y el murmullo del pueblo, el latín de los altares y el español humilde de las plegarias venezolanas. La distancia geográfica desaparecía ante la fuerza de la fe. Era como si por un instante Roma hablara con acento andino y el corazón del Papa latiera al ritmo de las campanas de la Candelaria. En los días previos al anuncio, muchos devotos soñaron con señales. Algunos dijeron haber sentido un perfume de flores. Otros contaron que las imágenes del doctor parecían brillar con luz propia. Quizá fueron coincidencias. O quizá fue Dios mismo preparando a su pueblo. Porque los milagros, antes que visibles, son sensibles. Y ese 19 de octubre, anunciado por Roma, sería uno de ellos. El Papa Francisco, con su voz pausada y su mirada llena de compasión, habló del doctor José Gregorio como de un hombre que entendió que la fe no se predica, se practica. Que servir al prójimo es la forma más pura de amar a Dios. Y que la santidad no se alcanza en los templos, sino en las calles, donde vive el dolor humano. Esa frase tocó corazones, porque describía no solo al hombre, sino al mensaje que dejaba: ser santo. Enseñó José Gregorio con su vida. No es un título reservado a los místicos o los mártires, sino una posibilidad abierta a todo aquel que vive con amor, humildad y entrega. Por eso, cuando el Vaticano anunció la fecha, el 19 de octubre, no fue solo un acto litúrgico, fue una invitación. Una invitación a creer, a servir, a sanar, a mirar al otro con misericordia. Y así, mientras Roma hablaba con voz solemne, Venezuela respondía con canto. El cielo y la tierra, una vez más, se encontraban en un mismo nombre: José Gregorio Hernández. Aquel día, los periódicos no solo informaron un hecho, registraron una historia que trascendía las páginas del tiempo. Porque el hombre que fue médico, profesor y creyente, ahora sería oficialmente reconocido como lo que siempre fue: un santo de carne y fe. Y el mundo, al escuchar el anuncio, comprendió que no se trataba solo de un milagro venezolano, sino de un mensaje universal. El día prometido, 19 de octubre. Amaneció el 19 de octubre con una claridad distinta. El sol parecía tener otro brillo. Las calles respiraban otra calma, y el cielo, cubierto de nubes doradas, tenía la suavidad de una promesa cumplida. Desde la madrugada, las campanas de las iglesias comenzaron a sonar una tras otra, como un llamado divino que recorría Venezuela entera. Era el día prometido, el día en que la historia y la fe se abrazarían por fin. En Caracas, las avenidas se llenaron de banderas, flores y rostros emocionados. En los balcones, familias enteras sostenían estampas del doctor José Gregorio Hernández. Algunos lloraban, otros sonreían, pero todos compartían el mismo sentimiento: la certeza de haber vivido para ver este milagro. El aire estaba lleno de oraciones. En cada esquina se oía su nombre.
Los enfermos, desde sus camas, encendían velas. Los médicos, en sus hospitales, guardaban un minuto de silencio. Y las madres, aquellas que habían rezado por años, apretaban el rosario contra el pecho y decían con voz temblorosa: «Gracias, Señor, por escucharnos». La emoción cruzó fronteras. Desde Colombia hasta Argentina, desde España hasta Estados Unidos, los devotos encendían velas y compartían el mismo júbilo. El 19 de octubre no era solo una fecha venezolana, era una jornada universal de esperanza. El Vaticano, revestido de solemnidad, abrió sus puertas a la celebración. El Papa Francisco, con su voz pausada, pronunció las palabras que sellarían para siempre la devoción de millones. El doctor José Gregorio Hernández es declarado santo de la Iglesia Católica. Hubo silencio. Y luego, lágrimas. Y luego, canto. Las campanas de Roma repicaron con la fuerza del amor multiplicado. El mármol del Vaticano, testigo de siglos de historia, parecía brillar con un reflejo andino, como si las montañas de Isnotú se proyectaran invisibles sobre las columnas de San Pedro. En ese instante, no existían fronteras. El cielo era uno. El alma del pueblo venezolano se elevó con un suspiro colectivo que cruzó océanos y cordilleras. Los peregrinos que habían viajado hasta Roma sostenían flores, banderas y lágrimas. Algunos cayeron de rodillas, otros miraban al cielo, agradeciendo. Y todos sabían que estaban presenciando algo que solo ocurre una vez por siglo: el reconocimiento del amor hecho carne. Porque José Gregorio no fue un santo de grandes discursos, ni de milagros espectaculares en vida. Fue un santo del silencio, de la humildad, del servicio constante. Un hombre que no necesitó poder ni riqueza, solo fe. Ese 19 de octubre, las imágenes de su rostro se proyectaban en pantallas gigantes en las plazas de Venezuela. Los niños cantaban su nombre, los hospitales se llenaron de flores blancas, y el sonido de las campanas, desde los Andes hasta el Caribe, se mezclaba con los aplausos y las oraciones. Era el día en que el cielo y la tierra compartían una misma alegría. En Isnotú, su tierra natal, la multitud no cabía en las calles. Las casas estaban adornadas con cintas blancas y doradas. Los peregrinos avanzaban descalzos, algunos con velas, otros con fotografías familiares, todos con el corazón encendido. A la entrada del santuario, un anciano levantó una imagen del doctor y dijo en voz alta: «Este pueblo nunca dudó». Y esa frase se convirtió en oración. Porque en efecto, Venezuela no dudó, esperó con paciencia, oró con fe. Y ese día, el cielo respondió. El 19 de octubre no fue solo un evento litúrgico, fue una renovación del espíritu, un recordatorio de que la santidad no está lejos, sino en los gestos pequeños, en las manos que ayudan, en los corazones que perdonan. El Papa habló de él como un ejemplo para el mundo moderno. Dijo que José Gregorio había demostrado que la ciencia y la fe pueden caminar juntas, que la compasión es la forma más pura del conocimiento, y que los verdaderos héroes no llevan espadas, sino manos abiertas. Esa homilía fue recibida con lágrimas y aplausos, y en ese momento, millones de personas sintieron que el alma del doctor estaba allí, presente, invisible pero tangible, caminando entre la multitud, sonriendo como lo hacía en las calles de Caracas hace más de 100 años. El 19 de octubre se convirtió en símbolo, en oración viva, en promesa cumplida. Y desde ese día, cada año, el pueblo volverá a recordar no solo el hecho, sino el milagro de la esperanza. Porque más allá de la ceremonia, lo que ocurrió ese día fue un encuentro entre lo humano y lo divino. Un mensaje que atraviesa el tiempo y repite en voz baja: la fe no muere, solo espera su hora. Y esa hora llegó el 19 de octubre, el día en que Venezuela lloró de alegría, el día en que la bondad fue coronada con luz, el día en que el médico de los pobres fue declarado santo para siempre. El eco del pueblo, la fe que nunca dudó. Cuando Roma habló, Venezuela no necesitó pruebas, no necesitó documentos, ni fechas, ni decretos, porque el pueblo ya sabía, lo sabía desde siempre. Desde el día en que el doctor José Gregorio Hernández cayó en aquella calle de Caracas, su nombre se volvió promesa,
Su memoria se volvió altar, y su vida, oración constante. Durante más de 100 años, el pueblo venezolano lo trató como lo que era un santo entre los hombres. En las casas humildes, su imagen colgaba junto al retrato de la familia. En los hospitales, los enfermos se encomendaban a él antes de entrar a una cirugía. En los autobuses, en los mercados, en los colegios, su nombre era pronunciado con devoción. Era una fe que no se enseñaba, se heredaba. Pasaba de abuela a madre, de madre a hijo, como una canción que nunca muere. Y cuando el anuncio de su canonización se hizo oficial, esa fe se desbordó. Las lágrimas que tantos años habían esperado se convirtieron en río. Un río que corrió por las calles, por las almas, por las montañas, y llegó hasta el mar. El pueblo lloró, sí, pero lloró de alegría, porque Dios, una vez más, había escuchado la voz de los humildes. En los templos, las velas se multiplicaban como estrellas. Los coros entonaban cantos de gratitud. Los sacerdotes predicaban sobre el ejemplo de aquel hombre que nunca buscó fama sino servicio. Y en cada rincón del país se repitieron las mismas palabras. Por fin, el doctor será santo. Pero lo más conmovedor no fue la celebración, fue la gratitud silenciosa. La oración sencilla de los que siempre creyeron, incluso cuando nadie más lo hacía. En las montañas del Táchira, una mujer anciana rezaba frente a una pequeña imagen cubierta de flores. Decía en voz baja: «Gracias, hijo mío, porque nunca nos abandonaste». En un hospital de Maracaibo, un niño enfermo sonreía al ver en la televisión la noticia. Y en una cárcel de Valencia, un grupo de hombres, arrodillados, rezaban el rosario en su nombre, porque José Gregorio era de todos. No pertenecía a un templo, ni a una clase, ni a una región. Era del pueblo, del que sufre, del que espera, del que trabaja en silencio. Los años no apagaron su nombre. Al contrario, lo fortalecieron. Cada generación lo revivió, cada milagro lo reafirmó. Y así, cuando el Vaticano pronunció su canonización, el pueblo solo respondió con gratitud. Sabíamos que este día llegaría. Y el 19 de octubre se transformó en una fecha de comunión espiritual. Las ciudades se vistieron de blanco. Las iglesias abrieron sus puertas todo el día. Los niños soltaron globos al cielo con su imagen. Y en cada corazón venezolano resonó la misma melodía. La fe nunca se rindió. Esa fe, nacida del dolor, crecida en la pobreza, mantenida en la esperanza, fue la que llevó su nombre hasta los altares del mundo. Porque si Roma lo declaró santo, fue porque el pueblo lo había coronado primero. Los santos nacen en el cielo, pero se revelan en la tierra. Y José Gregorio Hernández fue una revelación de amor, de compasión y de luz. El eco de su nombre siguió recorriendo fronteras. En América Latina, en Europa, en los hogares donde hay un venezolano lejos de su tierra, su imagen ocupa un lugar especial. Es el vínculo que los une con su raíz, con su fe, con su identidad. Y en medio de esa emoción colectiva, una verdad se hizo evidente. El milagro no fue solo la curación de los enfermos o el reconocimiento del Vaticano. El milagro fue la constancia de un pueblo que nunca perdió la fe, porque creer durante un siglo entero sin rendirse, eso también es un milagro. Ese día, el 19 de octubre, los aplausos se mezclaron con las oraciones, las lágrimas con las sonrisas, y las voces con el silencio. Todo se unió en una sola palabra: gracias. Gracias por el ejemplo. Gracias por la esperanza. Gracias por recordarle al mundo que los verdaderos santos son los que aman sin medida. El eco del pueblo se escuchó fuerte, tan fuerte que llegó de nuevo al cielo. Y allí, en ese lugar donde habitan los justos, el doctor José Gregorio Hernández sonrió una vez más, porque sabía que no había sido canonizado solo por un decreto, sino por el amor inmenso de su pueblo. El significado de la santidad en nuestros tiempos. Ser santo hoy parece algo lejano, casi inalcanzable. En un mundo lleno de ruido, de prisas, de incertidumbre, la palabra santidad suena a algo antiguo, reservado para los templos y los libros. Pero el doctor José Gregorio Hernández vino a recordarnos que la santidad no es un privilegio, sino una posibilidad, una elección diaria. Su vida fue sencilla, pero su entrega fue inmensa.
No tuvo palacios ni coronas. Tuvo una bata blanca, un rosario y un corazón dispuesto a servir. Y en esos 3 elementos, el cielo encontró un camino. Ser santo, nos enseña él, no es vivir sin errores, es vivir con amor. No es tener poder, sino usar la vida para aliviar el dolor ajeno. No es hablar de Dios con palabras, sino mostrarlo con gestos. En tiempos donde la indiferencia parece vencer al amor, donde las noticias hablan más del egoísmo que de la compasión, José Gregorio Hernández es una voz que sigue diciendo: servir también es rezar. Cada médico que atiende a un paciente con paciencia y ternura lo honra. Cada madre que cuida a su hijo enfermo lo imita. Cada joven que elige el bien por encima de la comodidad continúa su legado. Su ejemplo trasciende fronteras, religiones y edades, porque la bondad no pertenece a una época, y la misericordia nunca pasa de moda. El 19 de octubre, fecha anunciada para su canonización, no solo marca un acontecimiento litúrgico, es también un espejo en el que la humanidad puede mirarse y preguntarse: ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra compasión? ¿Estamos sirviendo como Él lo hizo? El mundo actual necesita santos como Él, no santos de estatuas ni de altares distantes, sino santos de la calle, del trabajo, de la familia. Personas comunes que aman sin esperar aplausos. José Gregorio demostró que la ciencia y la fe no se contradicen, que la razón puede servir al alma, y que la medicina, cuando nace del amor, se convierte en un acto sagrado. En una época dominada por la tecnología y la prisa, su mensaje suena más vivo que nunca. Detente, escucha, ama, cura. En su figura convergen 2 mundos, el de la ciencia que estudia y el de la fe que confía, ambos unidos por un solo propósito: sanar. Por eso, su santidad no pertenece solo al pasado, sino al futuro. Es una invitación abierta, un llamado permanente, una voz que dice: todavía hay tiempo para creer, todavía hay espacio para el bien. Cada 19 de octubre, cuando el pueblo recuerde su canonización, no solo celebrará un acto del Vaticano, sino una renovación interior, una promesa de volver a mirar la vida con los ojos del amor. Porque José Gregorio Hernández no fue un santo de milagros espectaculares, sino de milagros silenciosos, de esos que ocurren cada día cuando alguien actúa con bondad. Y quizá ese sea su mayor legado: haber demostrado que lo divino habita en lo cotidiano, que la santidad no es lejana, sino tan cercana como un gesto amable, una palabra de consuelo, una mano extendida. En una sociedad donde muchos buscan ser admirados, Él eligió ser útil. Y en una era donde se mide el valor por lo que se tiene, Él lo midió por lo que se doña. Esa es la lección que deja al mundo: que la verdadera grandeza no está en sobresalir, sino en servir. Que el milagro más grande no es curar un cuerpo, sino sanar un corazón. Por eso, cada vez que alguien pronuncia su nombre, que lo haga recordando lo esencial: que la santidad no consiste en alejarse del mundo, sino en amar al mundo con la pureza de quien ve a Dios en cada rostro. Y mientras el tiempo siga su curso, y los hombres sigan buscando sentido, el ejemplo del Dr. José Gregorio Hernández seguirá siendo una brújula, una señal de que la fe no es pasado, sino futuro. Porque en medio de un mundo cansado de promesas vacías, su vida sigue diciendo lo que las palabras humanas no logran expresar: que la bondad es eterna, y que el amor, cuando es verdadero, nunca muere. El legado eterno del médico de los pobres. Cuando el 19 de octubre llegó a su fin, el cielo de Venezuela se llenó de luces, oraciones y silencio. El pueblo, que había vivido el día con el corazón en la garganta, se recogió ante el altar de su memoria. Y mientras las campanas sonaban a lo lejos, una certeza se grabó en el alma de millones: el Dr. José Gregorio Hernández no solo fue declarado santo, fue confirmado como parte viva del espíritu de su pueblo. Desde aquel día, su nombre ya no pertenece solo a la historia, sino al presente y al futuro. Su rostro no está solo en los cuadros o en las estampas, sino en las acciones de todos los que deciden vivir con bondad. Porque su legado no se mide en milagros, sino en ejemplos, en cada médico que atiende con compasión, en cada joven que estudia con esperanza,
en cada madre que ora por sus hijos, en cada enfermo que no pierde la fe. Su canonización, anunciada con solemnidad desde Roma, no fue un cierre, sino una nueva apertura, una puerta espiritual que une el cielo con la tierra y recuerda a todos que el amor puede trascender la muerte. El 19 de octubre se convirtió en un faro de fe, un día para recordar que Dios no olvida a quienes aman con humildad, un día que enseñó que la santidad no es distancia, sino cercanía, que un hombre nacido entre montañas, con una vida de servicio y silencio, puede ser ejemplo eterno para un mundo entero. Su historia se enseña ahora en las escuelas, se predica en los templos, se recuerda en los hogares, pero sobre todo, se vive, porque el verdadero homenaje al Dr. José Gregorio Hernández no está en los aplausos, sino en la imitación de su ejemplo. El médico de los pobres sigue caminando, aunque no lo veamos. Sigue entrando en hospitales, sigue consolando a madres, sigue sonriendo desde el cielo cuando alguien pronuncia su nombre con fe. Cada vez que alguien dice Dr. José Gregorio, ayúdame, algo se enciende en el alma del pueblo. Una llama que no se apaga, una esperanza que se renueva. Y así, con cada oración, su legado crece. No porque necesite veneración, sino porque su vida se convirtió en testimonio del amor de Dios. El pueblo venezolano encontró en él una identidad espiritual, una raíz que une al creyente y al escéptico, al joven y al anciano, al que está en su tierra y al que tuvo que emigrar. Donde haya un venezolano, habrá también una imagen de José Gregorio, en una repisa, en un bolsillo, en un corazón, porque su historia no pertenece a una época, sino a la eternidad. Los milagros seguirán contándose, las promesas seguirán cumpliéndose, y cada 19 de octubre, el mundo volverá a pronunciar su nombre, como quien invoca a un amigo, a un protector, a un hermano mayor en el cielo. El Dr. José Gregorio Hernández ya no es solo un símbolo religioso. Es una forma de mirar la vida con fe. Es el recordatorio de que siempre hay lugar para la esperanza, incluso en medio del sufrimiento. Su legado atraviesa generaciones porque está construido sobre la verdad más simple: amar al prójimo como a uno mismo. Hoy el pueblo lo celebra, no solo como un santo, sino como una promesa cumplida, como un mensaje vivo que dice: sí se puede ser bueno en un mundo difícil. Su historia nos recuerda que la fe no se impone, se inspira, y que el amor, cuando es sincero, deja huellas que ni el tiempo puede borrar. Por eso, cada año, cuando el calendario marca el 19 de octubre, las almas volverán a elevarse, las velas volverán a encenderse, y la voz del pueblo volverá a decir con orgullo: gracias, Dr. José Gregorio Hernández, por seguir con nosotros, por curar desde el cielo, por enseñarnos a creer, porque la santidad no termina con la canonización, comienza en el corazón de quienes la hacen vida. Y así, el médico de los pobres se convirtió en algo más que un santo, en el reflejo eterno del amor de un Dios, que sigue caminando entre nosotros, a través de sus hijos más humildes. El 19 de octubre será por siempre el día de la gratitud. El día en que Venezuela comprendió que la fe no muere, que el amor no se apaga, y que un hombre bueno puede cambiar para siempre la historia de un pueblo. Y desde entonces, su voz, su ejemplo y su luz seguirán sanando almas, uniendo corazones y recordándole al mundo que los milagros nunca se acaban. Porque mientras haya fe, mientras haya amor, mientras alguien pronuncie su nombre con esperanza, el Dr. José Gregorio Hernández seguirá vivo, en la tierra, en el cielo y en el corazón eterno de su pueblo. Amén.